Muy bien, hermanos, una vez más, que Dios les bendiga a todos en esta preciosa tarde. Vamos a ir a la palabra del Señor en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 1, 2 y 3. Ahí vamos a estar ubicados en esta tarde. Mientras usted lo busca, solamente quiero recordar, las hermanas hoy tienen ensayo después de este mensaje, así que no se vaya a ir, por favor, hermana, usted que pertenece a esta sociedad de señoras. Lo segundo que quiero decirles, hermanos, que a lo largo de esta semana va a estar un huacal por acá. Quizás algunos sepan, la hermana Karina fue intervenida quirúrgicamente y vamos a llevarle algunas cosas que podamos reunir, hermanos. Si usted se siente motivado a hacerlo, toda la semana va a estar ese huacal por acá. Y el próximo domingo, después del culto, el cuerpo oficial, y vamos a pedirle a las sociedades señoras también, a las lideresas, que nos acompañen a hacer la entrega a nuestra hermana Karina de lo que podamos recoger. Siempre que hay dinero, hermanos, y lo quiere hacer llegar por nosotros siempre reportamos quién y cuánto, a no ser que nos digan que lo hagamos de manera anónima. Así que ahí, hermanos, y pues leemos la palabra del Señor. Dijimos Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 1 al 3. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de ¿quién? De Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Puede tomar asiento, hermano. Comenzamos hoy, hermanos, en esta tarde, una serie de mensajes basados en esta primera carta a los Corintios. Vamos a estar ahí un buen par de domingos recorriendo esta carta. Y hoy, hermanos, hemos leído los versículos que nos introducen a esta carta. Y desde estos primeros versículos, hermanos, que hoy hemos leído, el Señor nos pone ante una pregunta interesante, y yo diría muy interesante. Y esa pregunta es: ¿a quién pertenecen los ministros y la iglesia? ¿A quién pertenece el liderazgo de la iglesia y la iglesia misma? Esa es una pregunta que, aunque no está formulada de manera explícita en los versículos que hemos leído, hermanos, implícitamente estos versículos nos señalan de que tanto el liderazgo, los ministros o la iglesia le pertenecen a alguien. Y eso es precisamente lo que vamos a descubrir en esta tarde. Recordarán ustedes, hermanos, porque más de alguna vez han escuchado, y si no, hoy lo va a escuchar, que esta iglesia de Corinto fue fundada por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. Capítulo 18 de Hechos, ahí se narra el momento en que Pablo llegó a esta ciudad de Corinto. Ahora, algunos datos interesantes, hermanos, es que a pesar de que Corinto era una ciudad bien estratégica, era una ciudad muy rica, era una ciudad, hermanos, que sobresalía en ese momento por muchas cosas interesantes. Es más, era la Dubái de ese momento. Era la ciudad, hermanos, donde todo el mundo quería ir porque tenía la posibilidad de volverse rica. Pero había un detalle también. Era una ciudad corrompida. Y tan corrompida era que, según algunos estudiosos, en tiempos de Pablo existía una frase que se decía, bueno, en nuestro español sería así, pero que decían: vamos a corintiar.
¿Y saben qué es lo que significaba esa frase? Es como aquella frase que salió a mediados de los 90 aquí en Latinoamérica, allá por los 2000. Y yo creo que hasta una canción mundana hicieron que decía, vivamos la vida loca. ¿Y qué significa eso? Vivir con desenfreno. Vivir para complacer los deseos de la carne. Vivir para practicar toda clase de pecado con avidez. Eso era la ciudad de Corinto. Y en medio de esa ciudad, hermanos, Dios le permite al apóstol Pablo fundar esta iglesia. Y en ese contexto, hermanos, se movía esta iglesia. Y cuando nosotros leemos la primera carta a los Corintios, nos vamos a dar cuenta que a pesar del lugar donde estaba esta iglesia, hermanos, era, en primer lugar, bendecida espiritualmente. Tanto así que el apóstol Pablo es a la única iglesia que le dice, a ustedes no les hace falta ninguna clase de don espiritual. O sea, imagínense, hermanos, la clase de iglesia que uno esperaría que fuera. Pero a pesar de que el apóstol Pablo los elogiara de que fueran ricos espiritualmente, también hay un detalle, hermanos, que tenía esta iglesia. Y ese detalle no es tan, hermanos, llamativo, no tan positivo, porque a pesar de que era una iglesia muy bendecida espiritualmente, tristemente también era una iglesia inmadura. No sé cuántos escucharon esa palabra. Inmadura. Entonces, ¿significa eso, pastor, que tener dones no es sinónimo de ser maduro espiritualmente? Por supuesto que no. Y desde ahí, hermanos, el Señor ya nos empieza a dar una lección. Porque a veces, hermanos, nosotros buscamos señales, y no está mal, está bien. Porque yo sé que el Señor ha dado dones de lenguas en este lugar, ha dado dones de sanidades, ha dado cantidad de dones en esta iglesia Faro de Luz, yo no sé cuántos lo creen. Pero así como el Señor ha dado dones, el Señor no espera que te estanques ahí, sino que el deseo del Señor es que crezcamos. Porque una iglesia bendecida espiritualmente, pero inmadura, es una iglesia llena de conflictos, es una iglesia llena de problemas, es una iglesia que tolera el pecado, es una iglesia donde hay divisiones, es una iglesia donde todo mundo, hermanos, quiere arrasar con sus pensamientos, es una iglesia, hermanos, donde el diablo se mete a hacer lo que quiere hacer, es una iglesia, hermanos, donde en vez de reprenderse el pecado, se aplaude como estaban haciendo estos hermanos de Corinto. Es una iglesia, hermanos, donde quizás al pecado se le llama si no es para tanto, hombre. Yo quise poner una frase parafraseada, porque para predicar uno tiene que leer primero, leer el libro que va a predicar. Y me llamó la atención lo que dice en 1 Corintios 8 el apóstol Pablo, hablando de aquellos que eran cristianos, pero se iban a celebrar paganamente, hermanos, a la mesa donde se adoraban a otros dioses. Y yo quise poner una paráfrasis de uno de estos versículos, porque note esto. Un montón de cristianos en redes sociales, hermanos, hasta coleccionando álbumes del mundial. Y yo no sé cuántos están viendo partidos del mundial. Pero ¿sabe qué dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 8, 10, si mal no recuerdo? Si por lo que hago yo, mi hermano se va a caer, mi hermano por el que murió Cristo se va a caer, jamás, dice Pablo, comeré entonces tal comida para no poner tropiezo a mi hermano. Y yo quería parafrasear ese texto
Y quería decir, si por mirar los partidos del mundial mi hermano se va a caer, entonces jamás miraré. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que cuando hay espiritualidad, pero no hay madurez, nos llega el pensamiento, si esto no es para tanto, hombre. Si todo el mundo lo hace. Señores, pero usted y yo no somos todo el mundo. Usted y yo, dice la palabra del Señor, que somos pueblo escogido de Dios, que somos nación santa, pueblo llamado de Dios, heredero de Dios, que nuestra, hermano, ciudadanía está allá en los cielos. Amén. Pero el problema es, hermanos, cuando uno por esa espiritualidad empieza a tolerar aquellas cositas que parecen pequeñas, que en el momento parece que no van a hacer daño, pero nomás mire usted esta iglesia de Corinto. Ellos, hermanos, después de estar hablando en lenguas, se iban allá, hermanos, a otro templo y también se iban a hablar lenguas del otro hermano que no les caía bien. Después de estar hablando en lenguas, iban a hablar, o como decimos en el buen salvadoreño, a comerse a medio mundo. Ese es el problema de una iglesia que solo se queda en las señales, en las bendiciones, pero no busca crecimiento. Y hermanos, eso era esta iglesia. Eso era lo que estaba ahí. Y por eso, hermanos, en estos versículos que hemos leído, el apóstol Pablo ya comienza a corregir a la congregación. Pero escuche esto. A pesar de los errores que tenía esta iglesia, antes de hablar Pablo de divisiones, de desórdenes, de pecados tolerados, de problemas entre sí, de andar peleando como viejitas que no tienen que hacer, de andar buscando allá, no es que ni sabe quién le tiró la basura, pero una demanda le voy a hacer, y ese era el problema de Corinto. Y Pablo sabía todo eso. Es más, dice Pablo, la familia de Cloé me ha informado. Y me llama la atención eso también, hermano, porque cuando usted va a decir algo de alguien, sepa que es verdad lo que está diciendo. Imagínense, hermanos, que estos de Cloé hubiesen dicho una mentira al apóstol Pablo, y cuando estuvieran leyendo allá la carta, los de Cloé me han informado, y fuese mentira. Pero también significa que cuando usted va a hablar algo de alguien, usted va a tener el valor de decirle a ese alguien, porque no es con nadie más. Los de Cloé no le fueron a decir a los Gálatas, miren, esta es una iglesia perversa. Se lo dijeron a la persona adecuada. Desde ahí ya tenemos otra lección para nosotros, ¿verdad, hermanos? Que cuando tengamos que corregir, hablar algo de alguien, lo hagamos, hermanos, así con esa valentía que tuvieron estos de Cloé, que no anduvieron hablando con medio mundo, no anduvieron inventando, sino que le dijeron, este es el problema. Y si tienes que decir quién te dijo, dilo, porque esa es la verdad. Pero cuánto daño hacemos nosotros a veces, ¿verdad, hermanos? Al andar repitiendo mentiras que no son ciertas. ¿Y será que eso, hermanos, es realmente estar creciendo en el Señor? El apóstol Pablo sabía todo esto. Pero antes de hablar de las divisiones y de todo esto que había, quiere establecer algo bien fundamental en la mente de esta iglesia. Quiere dejar un principio bien fundamentado en esta iglesia. Y ese principio es: ni los ministros o líderes, ni la iglesia le pertenece a los hombres. Por si no lo sabían, le pertenecemos a aquel que la compró con su propia sangre. Amén. Somos propiedad de Dios.
Y es por eso, hermanos, que como Pablo sabe cuál es la situación en esta iglesia, él va a comenzar a hablar entonces primero sobre el carácter de los ministros de Dios. ¿Cómo deben ser? ¿Qué son los ministros de Dios? Mis amados hermanos, y cuando hablo de ministros, quiero hacer bien la diferencia, hermanos, porque en nuestro medio hablar de ministros a veces es hablar de... Y tienen razón, hermanos, así empezó la iglesia en nuestro país. Muchas veces las personas que Dios usó para fundar el evangelio, hermanos, a puras penas y sabían leer. Y a veces lo que escuchaban lo venían repitiendo y a veces lo repetían mal. Y esa fue una de esas palabras, ministro. Hablar de ministro a veces en una iglesia es hablar a alguien que tiene poder y autoridad y bla, porque así lo formulamos nosotros en Latinoamérica, en nuestro país. Pero la Biblia cuando habla de ministro, hermanos, y le aclaro esto, porque cuando digo ministro no me refiero solamente a mí como pastor o al cuerpo oficial, sino, hermanos, que ministro en una iglesia es también aquel niño que se preocupa por apagar esos ventiladores o esa luz. Desde la perspectiva bíblica, eso es un ministro. ¿Por qué? Porque la Biblia cuando habla de ministros, en su lengua en la que se escribió, la palabra que se usa es diaconoi, que eso no tiene mucho sentido en nuestro español, diaconoi, pero de ahí viene la palabra diácono, que también fue malentendida en nuestro español. Porque diaconoi, o sea, ministro, lo que significaba en tiempos de Pablo, en tiempos de Jesús, era una persona, hermanos, que era esclava. Y esa persona estaba, hermanos, dispuesta a hacer todo lo que le pidieran. Eso era un ministro. Cuando Pablo habla de ministro, no está hablando de un gran personaje dentro de la iglesia que hay que aplaudirle, que qué barbaridad. Mire, no quiere que le tiremos también ahí algo rojo para que pasen. No, cuando la Biblia habla de ministros, diaconoi, son aquellos que sirven, hermanos, considerándose menores o inferiores que los demás. Por si no lo sabían, eso es un ministro, un líder en la casa de Dios. De tal manera que cuando la Biblia dice los ministros de Dios, el gran privilegio es que diga que somos de Dios. Ese es el gran privilegio. Pero la presencia o la parte humana, ser ministro, es servir a los demás. Es, hermanos, que aunque no se lo merezca, nosotros podamos servir a los demás con alegría, con gozo, porque tengo que hacerlo. Y es ahí, hermanos, donde el apóstol Pablo comienza y él resalta algunas características del carácter que deben tener los ministros de Dios. Y hago énfasis en esto. Ministro es desde arriba hasta allá el último niño que recoge la basurita a veces que queda ahí. Y empieza el apóstol Pablo, hermanos, a hablar de las características que deben tener los ministros de Dios. En primer lugar, hermanos, nos dice el apóstol Pablo que los ministros son llamados por la voluntad ¿de quién? Volvamos al versículo 1 que leíamos. ¿Cómo se introduce el apóstol Pablo aquí, hermanos? Pablo, llamado a ser apóstol ¿de quién? De Jesucristo. ¿Por la voluntad de quién? Por la voluntad de Dios. Así que hay algunas cosas aquí que quiero, hermanos, desglosar. Número uno es que si usted está en un liderazgo,
siéntase dichoso. No porque sea mejor que los demás, como lo vamos a ver más adelante, sino por el privilegio que Dios le da a usted. No es que, mire, pastor, a mí ya no me está gustando darle la bienvenida a los hermanos. Siéntase dichoso, mi estimado hermano y hermana, porque un día usted va a dejar de darle la mano y le van a dar la mano allá en el cielo y le van a decir: bien hecho, mi siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Amén. Entonces, hermanos, ser llamado por Dios implica que Dios nos ha puesto en un gran privilegio. Pero en segundo lugar, el apóstol Pablo dice que los ministros son llamados por la voluntad de ¿quién? Voluntad en este versículo significa deseo de, por el deseo de Dios. Ahora, ¿cómo Dios llama a los ministros hoy en día? Porque el apóstol Pablo, cuando fue llamado de una manera espectacular. Ustedes saben, Hechos 9, él va a Damasco, va con todo a arrestar a los cristianos, y de repente una luz, hermanos, se le aparece, el resplandor, y oye una voz que le habla, y era el Señor Jesucristo, y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y desde ahí el apóstol Pablo reconoce que quien le está hablando es alguien que precisamente debe ser Dios. Y hermanos, y tiene un llamado espectacular. Quizás su llamado no sea tan espectacular, pero de todas maneras, si está en un liderazgo, es porque el deseo de Dios es que usted le sirva. Amén. Pero entonces, hermanos, esto elimina, si es el deseo de Dios que yo sirva en un liderazgo o que usted sirva, eso elimina, hermanos, que no debemos, hermanos, andar buscando a que nos pongan. Esperemos el tiempo de Dios. Nosotros nos equivocamos, yo como pastor me equivoco. Al Señor Jesucristo le pasó, hermanos, que humanamente metió a Judas ahí en su equipo, y ese fue el gran problema. Samuel, cuando va a ungir un nuevo rey a la casa de Isaí, él vio todos los primeros 7 hijos y dijo: este es. Porque a veces nosotros, hermanos, se lo digo tristemente, vemos el don, vemos el talento, vemos la capacidad que tiene la persona, pero a pesar de que tenga capacidad, quizás Dios no lo ha llamado a liderar. ¿Por qué? Porque aunque tenga capacidad, hermanos, no se le da la facultad. Siempre anda generando problemas, siempre anda buscando un motivo, siempre anda buscando, en vez, hermanos, de ver cómo mejorar. Una vez alguien me dijo: aquí hay tantos problemas, y yo le dije: por eso hay líderes, para solucionar los problemas. No se ponen líderes porque no hay problemas. Y Pablo dice: por la voluntad de Dios. Así que, mis queridos hermanos, cuando es la voluntad de Dios la que nos llama a servir, hacemos las cosas, nos aplaudan por lo que hagamos o no nos aplaudan, pero nosotros sabemos a quién servimos. Amén. Sabemos quién te ha llamado. El día que tú reniegues por lo que tienes que hacer, ese es el día que sepas que Dios no te ha llamado. El día que tú digas: ¿por qué a mí? O ¿por qué tengo que hacer esto? O ya me cansé de esto. O que miren, no estamos. Ese es el día que debes entender que Dios ya no te llamó, que ya no estás en la voluntad de Dios. El día que tú digas que los demás no están haciendo bien su trabajo, ese es el día que tú tienes que entender que Dios ya no te llamó. O dicho en el buen salvadoreño, Dios ya no te ocupa. Es triste decirlo. Un ejemplo bíblico. ¿Cuántos recuerdan al rey Saúl? La gente quería un rey, ¿cierto?
Dios se lo dio. ¿A quién le dio? Le dio a Saúl. Y por un buen tiempo funcionó bien, porque estaba en la voluntad de Dios. Pero cuando ya dejó de estar en la voluntad de Dios, ¿qué dijo Dios? Ahí va a seguir en ese trono por unos días más. Pero yo ya lo deseché. Yo ya no lo ocupo. ¿Y cuál fue, hermanos, el carácter de Saúl después de eso? Un hombre que le caía mal medio mundo. Un hombre, hermanos, que en vez de ponerse, hermanos, a hacer lo que debía hacer, no lo hacía. Un hombre, hermanos, que cuando veía a alguien mejor que él, agarraba una lanza ahí. En ese momento es el momento que debemos entender que ya no es la voluntad de Dios que sigamos donde estamos. Pero debemos entender, hermanos, entonces, en primer lugar, que un ministro es llamado por la voluntad de Dios. En segundo lugar, hermanos, también nos dice que un ministro es llamado a mantener su identidad en el Señor Jesucristo. Una vez más leo el versículo 1. Dice, Pablo, llamado a ser apóstol ¿de quién? ¿De la iglesia de Corinto? ¿De quién dice? De Jesucristo, ¿verdad? ¿Por qué lo dirá Pablo así? ¿Por qué Pablo no dirá otra cosa más que eso? Porque hay una cosa que quiero que entiendas en esta tarde. Ya estamos en un liderazgo, ok. Pero de ahí para allá, debes desarrollar tu identidad en el Señor Jesucristo. Pero ¿por qué debo desarrollar esa identidad? Porque si yo no tengo identidad en el Señor Jesucristo, si yo no desarrollo mi comunión con el Señor Jesucristo, mis queridos hermanos, por si no lo sabían, los voy a aterrizar aquí en tierra. Las mismas personas a las que servimos, a veces son las personas que pueden causarte daño. Las mismas personas a las que servimos, a veces son las que van a hablar mal de ti, te van a criticar, te van a señalar, te van a herir. Y cuando tu identidad no está en el Señor, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? Bueno, lo mejor que podemos hacer es decir, no, yo ya no sigo aquí. Ya esto se pone complicado. Ya como que me anden hablando mal, como que ya no me está gustando. Y en el peor de los casos, si estamos en un liderazgo, hermanos, y nos hemos dado cuenta que hay alguien que quizás no congenia contigo, porque se va a dar, hermanos. Y si tu identidad no está en el Señor, entonces ¿sabes qué vas a hacer tú? Me hieren, lo voy a empezar a herir a ustedes también. Me causan daño, entonces yo voy a empezar a causarle daño también a ustedes. ¿Por qué? Porque yo ya no estoy ministrando a los demás desde el Señor Jesucristo, ya no los estoy ministrando desde mi identidad en Jesucristo, los estoy ministrando desde la herida que a veces nos causan. Y ahí es donde empiezan los problemas en una iglesia. Ahí es donde un culto ya no es bendecido. Porque es que, hermanos, nosotros no somos, perdónenme por esta palabra, pero no somos tontos. Ya sabemos, hermanos, cuando alguien agarra este micrófono y empieza a tirar piedras, ya sabemos por qué lo dice. ¿O no es cierto? Sí, ya sabemos.
Pero ¿por qué empezamos a tirar piedras, así como decimos en el buen salvadoreño? Porque venimos, hermanos, a ministrar desde la herida que ando aquí. Porque esa herida no ha sido suavizada, no ha sido vendada. Porque yo no he buscado mi identidad en el Señor. Y yo les hago esta pregunta, hermanos. ¿Será que al apóstol Pablo lo andaban siempre chineadito, hermanos, en las iglesias que él mismo fundó? Cuando vayamos más adelante en esta carta nos vamos a dar cuenta que los mismos corintios, hermanos, empezaron a cuestionar: este Pablo no es apóstol. Los mismos ellos. Pero ¿por qué Pablo, hermano, no los ministró tirando piedras? Porque su identidad estaba en el Señor Jesucristo. Así que cada vez que hablen mal de ti, lo mejor que puedes hacer no es hablar el doble de lo que hablaron de ti, sino hablar el triple, pero delante de la presencia del Señor. Doblar tus rodillas y buscar tu identidad en Él. Y ni siquiera es para decirle: Señor, elimínalo, llévalo. Sino: Señor, ayúdame, capacítame para aguantar y soportar a este hermano. Porque a lo mejor, hermano, yo digo, no sé usted qué piensa. A lo mejor ese hermano que va a hablar mal de usted, Dios lo ha puesto para formar su carácter. A lo mejor esa persona, hermanos, que le hace la vida imposible, Dios la ha puesto porque todos somos útiles en la obra del Señor. Para bien o para mal, todos somos útiles. Y quizás, hermanos, si esa persona no criticara su vida, no le hiciera la vida imposible, quizás usted no dependiera tanto del Señor. Pero vea, hermanos, entonces, nuestra identidad debe estar en el Señor. Y aquí es donde nosotros aterrizamos. Este jueves es jueves de oración, principalmente para el liderazgo de la iglesia. Si mal no recuerdo, vemos como 18, 20 personas que estamos ahí. De esas 18, 20 personas que se supone estamos en el liderazgo, ¿cuántos cree usted que vienen a orar? Y por eso es que cuando agarramos este micrófono, no, hermano, miren, las oraciones son precisamente por eso, porque el liderazgo necesita estar dependiendo de la presencia del Señor. Un líder sin la presencia del Señor es un líder, hermanos, que no va a funcionar bien. Por eso su identidad debe estar en el Señor Jesucristo. Pero en tercer lugar, hermanos, otra característica del carácter del ministro, del líder, es que somos llamados, hermanos, a relacionarnos bien con los demás, a llevarnos bien con los demás. ¿Cómo termina diciendo el versículo 1 que leíamos, hermanos? Y dice el apóstol Pablo: el hermano Sóstenes. Wow, a mí me impacta esa palabra. ¿Sabe por qué me impacta? Porque ya vieron cómo se introduce el apóstol Pablo. Y es más, hermanos, en la lengua original en que se escribió este texto, no se traduce como lo traduce la Reina Valera y la mayoría de Biblias. El texto no está diciendo Pablo llamado apóstol, sino que el texto original está diciendo Pablo apóstol por llamamiento. O sea, él no está ahí, hermanos, esperando que los demás le digan: ah, sí, tú eres el apóstol, sino que él definitivamente dice: yo soy apóstol porque Dios me llamó. Ahora, aquí viene lo interesante. Él es apóstol
y tiene la capacidad de relacionarse bien con las personas que está liderando. Él no dijo, aquí yo soy el apóstol. Aquí cuando yo entre se paran. Sino que cuando él entra dice, yo soy apóstol, pero también soy hermano de Sóstenes. ¿Cómo mira usted a los demás, hermanos? ¿Cómo los mira usted? Una de las materias que Dios me permite enseñar en el bíblico es liderazgo. Y sabes que la posición en un liderazgo es importante porque eso de alguna manera demuestra quién eres. Pero la posición nunca es suficiente, sino la forma como te relacionas con los demás. Pablo no entra aquí, hermanos, con un espíritu de superioridad. No entra, hermanos, resaltando su posición, diciendo yo soy más que este. Él dice, él es mi hermano. Así que le vuelvo a preguntar, ¿cómo mira usted a los demás? Lo mira como, ay, ya va a cantar ese hermano que no me cae tan bien. No, es que estamos aterrizando nuestra realidad. ¿Cómo lo ve? Porque ese es el problema. Que a veces, hermanos, queremos tener unidad, pero el problema es que desde la forma como vemos a los demás, estamos dañando la unidad ya. Desde el momento que yo me creo superior a los demás, estoy dañando la unidad de la iglesia. Desde el momento que yo creo que soy más importante que los demás, desde ahí ya estoy dañando. Y por eso, en todos los lugares donde Dios me ha permitido pastorear, siempre les he dicho una cosa. Es cierto, yo soy el pastor, pero en esta iglesia hay uno solo que es grande y no es el pastor. No sé cuántos escucharon eso. No es el pastor, no es ningún líder, es el Señor Jesucristo. Por si no lo sabían, Él es el Señor de esta iglesia. Él es el más grande en esta iglesia. Él es el único que debe ser honrado y glorificado. Sí, los demás ameritan ser respetados por lo que son, sí, ameritan ser obedecidos, sí, así lo enseña la Biblia, pero hay un solo Señor en la iglesia. Y no es el liderazgo, es el Señor Jesucristo. Y lo que más me llama la atención, y quizás usted lo vaya a ver en su casita, es que en Hechos 18, donde se narra, hermanos, la forma como Pablo fundó esta iglesia, este hombre que se llama Sóstenes, en ese momento no era un cristiano. Aunque dicen muchos que este nombre Sóstenes era muy popular y pudiera ser que no fuese el mismo hombre que se llamaba Sóstenes ahí en Hechos 18. Porque en Hechos 18 hay un Sóstenes, hermanos, que es el principal de la sinagoga. Es el que hace la revuelta para que impidan a Pablo predicar el evangelio allá en Corinto. Pero yo me decanto a pensar que no de gusto el apóstol Pablo mencionó a este Sóstenes. Porque quizás el mismo que le hizo la revuelta ahora ha sido alcanzado con el evangelio. Y Pablo, en vez de ver heridas, él ve a un hermano ahí. Yo siempre les digo, hagamos este ejercicio. Gire su cabeza y mire a todos los que tiene a su alrededor. ¿Sabe qué son de usted? Hermanos en Cristo Jesús. ¿Sí? No, pero fíjese, pastor, que yo tengo mis títulos. Qué bueno, hermano. Yo ando queriendo que me donen unos títulos de tierra por si acaso alguien quiere. Es que los títulos te definen socialmente.
Pero en el cuerpo del Señor hay un solo cuerpo. Y aunque diferentes, todos somos especiales delante de Dios. Todos somos importantes delante de Dios. Nadie es más y nadie es menos. Todos fuimos lavados con la misma sangre que fue derramada en aquella cruz del Calvario. Amén, hermanos. Así que la próxima vez que voltees a ver a alguien, no lo voltees a ver con esa cara de ay. Voltéalo a ver como lo que esa persona es. Un hermano en Cristo Jesús. Y vean, hermanos, después que el apóstol Pablo ha señalado a esta iglesia lo que los ministros deben ser, ahora pasa a otro punto importante. Y ese punto, hermanos, tiene que ver con qué significa ser la iglesia de Dios. Porque si los ministros son todo eso, entonces, ¿qué significa ser la iglesia de Dios? ¿Cuál es el carácter que debe tener la iglesia de Dios? Y en el versículo 2, si usted tiene la bondad, hermanos, de acompañarme. En el versículo 2, hermanos, el apóstol Pablo nos va a mencionar algunas características del carácter de la iglesia del Señor. Y lo primero que nos va a decir es algo que a veces perdemos de vista. Y es que la iglesia no es de ningún hombre en esta tierra. La iglesia no le pertenece a una división dentro de esta iglesia. Porque sí saben que las divisiones empiezan adentro, no afuera, ¿verdad, hermanos? Adentro empiezan las divisiones. Cuando alguien dice, no, yo me llevo bien con este grupito, con aquello ya no muy bien, ahí usted ya está dividido. Lo quiera creer o no, eso es división. Pero la iglesia no es propiedad de un grupo. La iglesia, dice el apóstol Pablo, le pertenece exclusivamente a Dios. Por eso el versículo 2 dice, a la iglesia de Dios. No dice a la iglesia de Pablo, a pesar de que Pablo fue quien la fundó. A pesar de que Pablo, hermanos, ahí, como era una ciudad tan tremenda, hermanos, que ni para los panes le daban al apóstol Pablo. El apóstol Pablo pasó 1 año y medio ahí, hermanos, trabajando en lo que es su profesión, hacer tiendas para sostener su ministerio. Pero a pesar, hermanos, de todo el sacrificio, el apóstol no dice, aquí está mi iglesia. El apóstol dice, la iglesia es de Dios. Ahora, ¿por qué es importante, hermanos, que nosotros entendamos esto? ¿Por qué es importante que sepamos que la iglesia le pertenece a Dios? Porque cuando entendemos que la iglesia es propiedad de Dios, entonces, hermanos, andar haciendo esos grupitos es absurdo, es anormal. Aquí habían grupitos en esta iglesia, más adelante vamos a ver, cuando lleguemos al capítulo 3, por ejemplo. No, yo soy de Pablo, aquí el fundador, yo soy de Pablo. Otros decían, no, nosotros somos del verdadero apóstol, somos de Cefas. Y otros, hermanos, siempre sobran aquellos que se creen más espirituales, pero en vez de ayudar a los que estaban mal, ellos estaban peor. O como dijo aquella, estaban peor. Porque ellos que se creían espirituales decían, nosotros somos del Señor Jesucristo. Pero vaya a ver cómo ayudaron a los demás que estaban equivocados, porque ellos estaban en una condición peor que los demás. Así que cuando entendemos, hermanos, que la iglesia es de Dios, debemos, hermanos, no preocuparnos
sino asustarnos, hermanos. Porque es que no le estás causando daño a ningún hombre en esta tierra, se lo estás causando al Dios Todopoderoso. Y la Biblia dice que ¿quién le causa daño al cuerpo del Señor, a la iglesia de Dios? Lo dijo el Señor Jesucristo. Mejor le fuera no haber nacido. Pero como ya nació, ya le puso tropiezo a los demás. Ahora lo que le queda y lo que va a ser mejor para esa persona es que se ponga una piedra de molino. ¿Dónde? Y la piedra de molino, hermanos, ven ese trípode que está ahí donde está el teléfono, más o menos así era de alta y más o menos así de ancha, y era piedra pura. ¿Entiende usted lo que está diciendo el Señor? Es que es la inmadurez a veces, hermanos, como le digo, la inmadurez es la que nos hace creer que dividir el cuerpo de Cristo estoy haciéndole un bien. Pero dividir el cuerpo de Cristo nunca es hacerle un bien a Dios ni a nadie. Dividir el cuerpo de Cristo es hacerte un gran mal delante de ti, de Dios. Y tú dices, pero mire, nada me ha pasado, me está yendo bien. Tranquilo. Tranquilo. Tranquilito, hombre. Porque recuerda, hermanos, la iglesia es propiedad de Dios, no es de ningún hombre como para andarla criticando, hablando mal, dividiéndonos, hermanos, haciendo mi grupito, que con eso me llevo bien y con aquello. No, la iglesia es de Dios. Y así debemos verla. Pero en segundo lugar, la iglesia, hermanos, no solamente es propiedad de Dios, sino que la iglesia, o sea, usted y yo, como iglesia, somos llamados a vivir en santidad. ¿A qué somos llamados, hermanos y hermanas? A vivir ¿cómo? En santidad. Ahora, esto es bien importante para esta iglesia, porque esta iglesia, hermanos, que le pertenecía al Señor, por momentos, por ratos, como decimos, no pensaban como lo que eran, no pensaban como Dios quería que pensaran. Por ratos, hermanos, pensaban como corintios. Y vayamos por ejemplo, al episodio que hay en el capítulo 5 de esta carta. Ya sabemos, hermanos, ya hemos escuchado tantos mensajes. Desde que estoy aquí, al menos he escuchado 3 mensajes de esa primera carta a los Corintios, capítulo 5. Y hoy que voy a predicar yo, van a escuchar otro más. Pero ¿qué está pasando ahí? Ahí hay un hombre que se ha metido con la madrastra. ¿Y sabe cómo estaba la iglesia? Feliz. Ayer nos decía el hermano Rudy en el mensaje que predicó, a veces nos volvemos una iglesia inclusiva. Inclusive en el sentido, es que si reprendemos el pecado, nos vamos a quedar sin nada. ¿Sabe qué habían hecho ellos? Dice el apóstol Pablo, ustedes están tolerando algo que ni siquiera el mundo perverso y perdido lo está tolerando. Y ahí es donde se vuelve importante todo esto. Porque santidad, hermanos, en el significado más básico, lo que significa es que Dios nos ha llamado de las tinieblas del mundo, nos ha adoptado como hijos de Dios, nos ha dado una nueva identidad y ahora ya no somos de las tinieblas, somos del Señor. Eso es ser santo. Y aquí, hermanos, en este versículo hay 2 clases de santidad que el apóstol resalta. En primer lugar, dice ahí, a los santificados.
en Cristo Jesús. Póngase a pensar en eso. Si esta es una iglesia tan perversa, ¿por qué Pablo le llama que son santificados? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Y si no se ha puesto a pensar, piense ahora. Si quizás lo mejor que podía decirle es a esos mundanos que están allá. Y a veces hay gente que no sabe, y por no saber, no sabe a los grandes líos que se mete delante de Dios. Porque el mismo Dios le dijo a Pedrito: ay, 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 Pedrito, no llames común ni inmundo a lo que yo ya he santificado. Y yo por eso me preocupa cuando hay hermanos, otros hermanos que se andan creyendo mejor que los demás. Yo por eso me preocupa cuando alguien dice: no, es que ustedes son lo peor y nosotros somos lo mejor. Cuidado, señores. ¿Por qué el apóstol Pablo le dice a esta iglesia que prácticamente es una iglesia perversa? ¿Por qué le dice a los santificados? Bueno, técnicamente los teólogos definen al menos o distinguen al menos 3 clases de santidad. Número 1 es la santidad posicional. ¿Qué es esa santidad posicional? Es lo que Cristo hizo en mí cuando yo creí. No fue 10 años después que creí, sino inmediatamente cuando creí. A eso se le llama santidad posicional, porque yo no tuve que hacer nada, Cristo lo hizo por mí. ¿Y qué hizo por mí? Que ahora que yo estoy en Cristo, hermanos, yo tengo deseos de amarlo a Él. Yo tengo deseos de vivir para Él. Pero aquí viene lo otro, la otra santidad. Porque Pablo no solamente le dice a los santificados, sino que luego les va a decir llamados. ¿A qué cosa? A ser santos. O sea, hay un llamado, hermanos. Hay un llamamiento ahí. ¿Y cuál es ese llamado, hermanos? Ese llamado es a consagrarnos cada día más para el Señor. Hermanos, una vez alguien me dijo, mire, me dice, ¿y usted por qué permitió tal cosa? En primer lugar le digo yo, niños ya no somos. En segundo lugar, cristianos somos, ¿cierto? Somos cristianos, ¿cierto? Y si somos cristianos, hermanos, sabemos que Dios nos ha llamado a ser santos. Y ser santos no solamente es andar bien ataviaditos, no solamente es cubrirse las orejas, no solamente es cubrirse las manos, es, hermano, ser diferente. Diferente al mundo. Eso es ser santo, por si no lo sabían. Y el apóstol Pablo le dice, ya el Señor hizo en ustedes lo primero que ustedes no podían hacer, pero de aquí en adelante es responsabilidad de ustedes que cada día se vayan consagrando más y más al Señor. Y consagrarme más y más al Señor no es decir, ahora estamos en el siglo XXI, pastor, ya no estamos en la edad de piedra. Vaya, está bueno, ahí se queda en el siglo XXI, pero los santos nos vamos para la casa de Dios. Porque la santidad de Dios no cambia, así como es en el siglo I, así es ahora todavía. Ser santo es ser diferente a lo que el mundo es. Pero ahí es donde empieza el problema. Como esta iglesia en Corinto, hermanos, estaba metiendo el mundo así despacito. Así a nosotros nos puede pasar. Mientras estamos criticando la paja en el ojo del hermano, quizás yo no estoy viendo la gran viga que traigo en el mío. Pero somos llamados a ser ¿qué? Santos. Y si gustas, acompáñame en este versículo de la palabra del Señor.
Quiero que lo leamos juntos, Hebreos capítulo 10, versículo 14. Este versículo, hermanos, hay tantos versículos en la Biblia que nos hablan de la santidad posicional y el llamado a ser santos. Pero me encanta este porque este ilustra perfectamente lo que quiero decir. Y yo se lo voy a leer en esta traducción de la Biblia textual porque creo que lo expresa mejor. Y en esta versión dice este texto: porque con una sola ofrenda ha hecho perfectos. Y mire, ¿para cuándo? Para siempre. A esa perfección que habla ahí, es a lo que la Biblia le llama la santidad posicional, porque usted no lo hizo Cristo. Pero luego dice, en esta traducción lo dice así porque esa es la mejor traducción: a los que están siendo santificados. Entonces, una cosa es lo que Dios ha hecho en mí y yo no me voy a quedar de brazos cruzados. No, bueno, ya soy santo, el Señor ya. No, pero diariamente Dios está llamando a la santidad. La forma como hablas. Fíjense que algo que no me interesa a mí, pero me llama la atención, hermanos. Encontrarme hermanos, gracias a Dios no de esta iglesia, pero encontrarme hermanos que sean tan mal educados que ni buenos días le digan a uno. Eso no es santidad. Por el contrario, refleja que no está siendo santo. Porque la santidad práctica, hermano, se vive en el día a día. La santidad práctica no solamente es cómo me estoy pareciendo más a Cristo, sino también cómo estoy tratando a los demás. Eso es santidad. ¿Tenemos esa santidad, hermanos? Luego, al hablar de santidad, el Señor nos va a mencionar, el apóstol Pablo nos va a mencionar otra característica que tiene la iglesia. Y es que la iglesia, hermanos, es también universal. Va a decir el apóstol: con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor de ellos y nuestro. Y hay por ahí, hermanos, un grupito que dicen: nosotros somos la iglesia verdadera. Ustedes están allá, no son nada, pero nosotros somos la iglesia verdadera. Hay una sola iglesia que nosotros tenemos, no tenemos tantas divisiones, tantas denominaciones. Pero la iglesia es universal, no porque hayan tantas denominaciones. O no porque dependa de un solo hombre y que desde allá de Roma te esté diciendo lo que tienes que predicar todos los domingos. La iglesia no es universal ni una por eso. La iglesia es una y es universal en primer lugar porque tienen a un mismo Señor, hermanos. Si hay una iglesia que Jesús no sea el Señor de ellos, no son iglesia. Pero en segundo lugar, la iglesia es una y universal a la vez, porque ahora mismo, hermanos, algunos quizás en la mañana, otros ahora mismo están haciendo lo que dice el apóstol Pablo, están invocando. ¿Qué es invocar? Alabar, adorar, buscar la presencia del Señor. Eso es una iglesia, hermanos. Pero en tercer lugar, una iglesia es una y universal cuando el único que se exalta ahí es el Señor Jesucristo y no a ninguna persona. Amén. Finalmente, nos dice la Biblia que la iglesia, hermanos, otra característica de la iglesia es que disfruta de la gracia y la paz de Dios. La gracia es lo que Dios ha hecho en nosotros sin que nosotros lo merezcamos. Y la paz es el resultado
de lo que Dios ha hecho en nosotros. El texto que Gerardo leía hoy, ¿qué decía? Justificados pues para con Dios, ¿qué tenemos? Tenemos paz delante de Dios. Así que, mis queridos hermanos, estos primeros versículos nos dejan algo muy claro. Ni los ministros o los líderes se pertenecen a sí mismos, ni la iglesia le pertenece a los hombres. Ambos le pertenecen a Dios. Y cuando olvidamos eso, el ministerio se deforma y la iglesia se confunde. Si los ministros o los líderes son de Dios, entonces a partir de ahora debemos servir con gozo y humildad delante de Dios, sabiendo quién nos ha llamado, y que cuando te tiren lanzas, sepas que tu identidad está en Cristo. Porque si ignoramos eso, no nos va a ir tan bien. Y si la iglesia es de Dios, hermanos, debe vivir en santidad, en unidad. ¿Qué es eso de andar hablando mal del hermano? En unidad y en dependencia de la gracia de nuestro Señor. La iglesia, hermanos, en Corinto necesitaba recordar todo esto que ahora hemos tocado, porque habían empezado a mirar demasiado a los hombres y no lo suficiente a Cristo. Se habían enfocado más en los hombres. Pero este llamado también es para nosotros, porque a veces nosotros también perdemos de vista a nuestro Señor y nos enfocamos en los hombres. Y cuando nos enfocamos en los hombres, olvidamos de quién es la iglesia. Exaltamos a las personas, justificamos carnalidades y toleramos divisiones. Pero cuando volvemos a ver que la iglesia es de Dios, también volvemos a entender cómo debemos vivir dentro de ella. Y permítanme, hermanos, hacerlo más específico para nosotros aquí, porque Dios ya no le está hablando a Corinto, le está hablando a la iglesia de Dios Faro de Luz en Cantón El Farito. Si esta iglesia es de Dios y no nuestra, esta semana lo vamos a demostrar con cosas pequeñas y muy reales en nuestro diario vivir. Por ejemplo, en cómo vamos a hablar el día de mañana o más tarde del hermano o de la hermana con el que quizás no nos estamos llevando bien o con el que no estamos de acuerdo. La forma como hable de él o de ella va a demostrar si realmente eres iglesia de Dios y si realmente estás viviendo en santidad. Pero ¿qué más? A partir de hoy, hermanos, va a demostrar si usted sirve para el ojo humano o sirve para la gloria de Dios. Porque el mejor aplauso que le pueden dar es el que le dé Dios a usted, no para ganarse el favor de los hombres. Pero también, hermanos, en esta tarde o en toda esta semana vamos a demostrar que somos la iglesia de Dios por la forma como nos defendemos los unos a los otros. ¿Defiendo a mi hermano cuando están hablando mal de él delante de mí? ¿O solo defiendo a aquel con el que me llevo bien? ¿O este es mi grupito y a este sí lo defiendo? Así que la pregunta de quién es la iglesia y de quién son los ministros no solo es teoría, mis hermanos. La iglesia, cuando es de Dios y cuando los ministros son de Dios, se deja ver en la forma como vivimos como iglesia. Amén. Así que la pregunta final no es solo qué clase de iglesia era Corinto.
La pregunta es, ¿qué clase de ministros y qué clase de iglesia estamos siendo nosotros hoy? Y mi oración a Dios es que el Señor nos conceda la gracia para servir con humildad, para vivir en santidad y recordar siempre esto: la iglesia no es de nosotros. La iglesia es el tesoro especial de Dios. Así que póngase en pie o de rodillas. Si se quiere quedar sentado, si ya no aguanta las rodillas, pues quédese sentado, no hay problema. ¿Qué tal si le decimos a Dios: Dios, en esta tarde, Señor, genuinamente queremos ser esos líderes, esos ministros que tú has llamado a ser, Señor? Padre Santo, ayúdanos. Señor, bendícenos para servirte con alegría, con gozo y con poder de lo alto, Señor, en nuestras vidas. Dios amado, que como iglesia podamos aprender, Señor, lo que somos realmente delante de ti. Que a partir de ahora, Señor, podamos llevarnos bien, aunque seamos diferentes los unos con los otros. Que podamos entender, Señor amado, que nos has llamado a santidad, a ser diferentes, a vivir, Señor, para tu gloria, para honra de tu nombre. Señor amado, ayúdanos como iglesia. Que los demás, Señor, cuando nos vean una iglesia santa, vean un liderazgo ordenado, vean un liderazgo, Señor, que trabaja en equipo, vean un liderazgo que te ama a ti, Señor, pero que vean una iglesia que te ama a ti y que se ame entre sí. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis estimados hermanos, en esta tarde preciosa. Bendito Dios, ya escuchamos la maravillosa palabra de esta maravillosa tarde. Dios pueda bendecir a nuestro pastor que los trajo ese precioso mensaje. Vamos a orar, hermanos, para despedirlo de este maravilloso lugar, pero no de su presencia. Señor, te doy gracias, Padre Celestial, porque tú los permitiste, Señor, escuchar tu preciosa palabra, Padre Celestial. Te pido, Señor, Dios Todopoderoso, que los guardes, Señor, esta maravillosa tarde, Señor. Te pido, Señor, que los lleves con bien, Señor.